Continuando con nuestra introducción, vamos entonces a analizar aquellos circuitos que se presentan con elementos en serie, en paralelo y otro tipo de circuitos llamados circuitos mixtos, en los cuales se encuentran elementos tanto en serie como en paralelo. Primero entonces hablemos de aquellos circuitos que nos encontramos a lo largo de este curso. Un circuito es un conjunto de elementos conductores conectados de manera que constituyen un recorrido cerrado a través del cual circula la corriente eléctrica. Los elementos más comunes de cuáles consta un circuito son el generador, es decir, las pilas o baterías. Tenemos los receptores son los motores, bombillas, etcétera, aquellos elementos que aprovechan la energía suministrada por el generador para transformarla en otros tipos de energía, como energía mecánica, luminosa o calorífica. Tenemos los interruptores, que son aquellos que abren o cierran el circuito para que la transformación de energía se realice cuando se solicita. Y tenemos los conductores, que son aquellos hilos que unen los diferentes elementos del circuito. Ellos también presentan una resistencia eléctrica interna, pero la vamos a despreciar considerándolas conductores ideales. En ese orden de ideas, entonces tenemos los generadores, tenemos las resistencias y tenemos los interruptores. Ya veremos lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo, que son los dos que vemos aquí representados. Hablemos de los primeros, es decir, de los circuitos en serie. Se llama circuito en serie aquel circuito que tiene conectados sus componentes uno al lado del otro, es decir, uno a continuación del otro. Entonces, por todos ellos circula la misma intensidad. Yo les he dicho que interpreten la corriente así como cuando interpretamos el río o por donde va el agua, los canales de agua. La corriente también es un río, recordemos, un río de cargas positivas. Entonces, al ir la corriente por este único hilo, todos los tres elementos van a experimentar la misma corriente. ¿Qué van a tener de diferentes estas tres resistencias? El voltaje, eso sí lo van a tener diferente. Pero si yo deseara unir estas tres resistencias en una sola, podría hacerlo como una resistencia equivalente. Una resistencia equivalente para aquellas resistencias que se encuentran en serie no es más que la suma de las resistencias, R1 más R2 más R3, y si hubieran más, pues tendría que sumar las demás. Por eso los representa con el símbolo de sumatoria, la sumatoria de las resistencias. Cada una de esas resistencias, decíamos, tiene su voltaje. Por ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Es decir, que el voltaje total sería la corriente por la resistencia total. Podríamos tomarla de esta forma, que sería global, o podríamos tomarla una por una y sumarlas. En este caso sería para la resistencia 1, corriente por resistencia 1 sería su voltaje, corriente por resistencia 2 sería el segundo voltaje, corriente por resistencia 3 sería el tercer voltaje, y al sumarlas me darían el voltaje total. Esta última representación que vemos acá pues no es más que la factorización de la corriente, que como vemos es un factor común, y nos demuestra que el potencial o el voltaje que encontramos entre los puntos A y D pues es igual a la corriente por la resistencia total. Bien, entonces adicionalmente a que podemos encontrar resistencias en serie, también podemos encontrar otros elementos en serie, como lo vemos acá, pero vamos a analizar más adelante cómo podemos entonces resolver aquellos ejercicios donde encontramos este tipo de situaciones. Miremos un ejemplo con un circuito en serie en esta siguiente imagen. Tenemos un circuito con una fuente de 180 voltios y tres resistencias, una de 10 ohmios, 20 ohmios y 30 ohmios. Recordemos que los ohmios son las unidades en las cuales representamos las resistencias. Al encontrarse en serie, yo puedo unirlas a ellas tres en una sola resistencia equivalente, simplemente sumando sus valores, que me daría un valor de 60 ohmios. Al tener una resistencia equivalente, es decir, una sola resistencia que me representaría las otras tres, yo ya tendría en este circuito la resistencia y tendría el voltaje. Podría determinar la corriente, por eso me dicen la corriente total del circuito es igual al voltaje sobre la resistencia, volvemos a la ley de Ohm, y conocemos esos dos valores, el voltaje es 180 y la resistencia total es 60. Eso me da un valor de 3 amperios, pero si nosotros no vemos, esos 3 amperios son los mismos que circulan por la corriente 1, por la corriente 2 o por la corriente 3, o sea, por cualquiera de las resistencias, al ser el único canal, como decíamos ahorita, por el cual circula la corriente, es decir, el río de cargas positivas. Lo que varía en cada una de las resistencias, como se mencionaba ahorita, es el voltaje. Por tanto, en el voltaje, en la resistencia 1, es corriente por resistencia 1, lo que nos daría un valor de 30. Voltaje en la resistencia 2 es corriente por resistencia 2, lo que nos daría un valor de 60. Y análogamente se calcula para la tercera resistencia. Tendríamos entonces ahí el voltaje de las tres resistencias representadas en el circuito.
y ya tenemos el circuito que circula por esta malla, se le llama en circuitos. Bien, vamos entonces a mirar lo que es un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es un circuito donde yo encuentro que los extremos de los elementos del circuito son puntos en comunes. A aquellos puntos se les llama nodos. Entonces, en los circuitos que se encuentran en paralelos, ellos resultan de unir varios componentes, donde como decimos, sus extremos están conectados a los mismos puntos. Por tanto, aquí la corriente que circula por cada una de las líneas va a ser diferente, pero el voltaje que se comparte entre los dos extremos va a ser el mismo. Por eso cuando nosotros vemos un circuito como el representado acá, entra la corriente y como vemos la corriente se divide entre la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Diferente a cuando tenemos un circuito en serie. Cuando yo tengo entonces una corriente 1 que circula por acá, pues voy a tener mi voltaje, y el voltaje de esta resistencia es corriente por resistencia, pero sería esta corriente por la resistencia. Voltaje en la segunda resistencia es corriente 2 por resistencia 2. Voltaje en la resistencia 3 es corriente 3 por resistencia 3. Entonces ellas tienen corrientes diferentes, pero el voltaje entre ellas tres es el mismo. Al encontrarse, miren, aquí tienen un punto en común y aquí tienen otro punto en común. Al tener sus extremos puntos en común, ellos comparten el mismo voltaje. Entonces, miren, lo encontramos acá. La corriente se divide entre la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, pero cuando ellas finalizan su recorrido, vuelven y se encuentran para salir o para continuar su recorrido por la línea que me representan con la B mayúscula. Por eso decimos que la corriente total es igual a la corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Y si hubieran más líneas, tendríamos que seguir sumando hasta completar la sumatoria de las corrientes. Como por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, pues la corriente es voltaje sobre resistencia. La corriente de la resistencia 1 es voltaje sobre resistencia 1. Corriente en la resistencia 2, voltaje sobre resistencia 2. Corriente en la resistencia 3, voltaje sobre resistencia 3. Y al sumarlas a todas ellas me da el valor total, que es el voltaje sobre la resistencia total. Miremos entonces aquí, ya casi para cerrar, un circuito en paralelo, un ejemplo de circuito en paralelo, en el cual miren, tenemos una fuente de 9 voltios y la corriente, recordemos, siempre sale por el polo positivo y entra hacia el polo negativo de la fuente. Entonces aquí sale la corriente y se me va a dividir entre una corriente 1, una corriente 2 y una corriente 3. Recordemos que las corrientes son diferentes, pero los voltajes son iguales. ¿Por qué? Porque tienen sus extremos como un punto en común. Entonces la corriente en la resistencia 1, esta corriente, que siempre es voltaje sobre resistencia, sería los 9 voltios que tenemos representados acá. Miren, 9 voltios sobre la resistencia. La corriente en la resistencia 2 serían los mismos 9 voltios porque tienen el mismo potencial o voltaje sobre el valor de la resistencia. Y análogamente se hace para la resistencia 3 para calcular su corriente. Corriente en la resistencia 3 sería 9 miliamperios. Recordemos que los milis es cuando es el prefijo que me indica para la multiplicación de 10 a la menos 3. Bien, entonces esto es lo que es el circuito en paralelo. En ocasiones nos vamos a encontrar circuitos mixtos, es decir, circuitos que como vemos acá tienen algunas resistencias en paralelo y tienen otras resistencias en serie. Pero esos circuitos ya los veremos. Esta es una representación para que tengan una idea. ¿Qué hacemos cuando yo me encuentro con un tipo de circuitos como estos? Simplemente estas tres resistencias, al encontrarse en paralelo, yo las voy a reducir a una sola. ¿Cómo? Con la fórmula de la resistencia equivalente en paralelo. Cuando yo reduzca estas tres a una sola, esta resistencia que estoy señalando me va a quedar en serie con la primera resistencia equivalente. Y al estar en serie las voy a poder sumar como me indica la suma de resistencias en serie. Igualmente, aquí en la derecha tenemos el otro circuito donde veo dos resistencias en paralelo, las cuales yo puedo sumar con la fórmula de las resistencias en paralelo. Al sumarlas y dejar una sola me quedaría en serie junto con esta otra resistencia y puedo volverlas una sola. Cuando estas tres resistencias se me convierten en una sola, me quedan una, dos, y aquí tengo otras resistencias en paralelo que puedo reducir a una sola resistencia. Al reducir a una sola resistencia me quedarían una, dos y tres resistencias en paralelo. Ya veremos en un próximo video cómo analizo estas situaciones o casos especiales. Cerramos con lo siguiente.
Cuando yo voy a nivel comercial a un sitio donde venden resistencias y deseo adquirir una resistencia para un montaje de un circuito eléctrico, ellas tienen un código de colores que me representan el valor de la resistencia, porque ya vimos en nuestros ejemplos anteriores que yo puedo encontrarme resistencias con diferentes valores. Tal es el caso de estas resistencias, que es de 10 ohmios, otra de 20 ohmios, otra de 30 ohmios. O tal es el caso del siguiente ejemplo que veíamos, una es de 10 kiloohmios, recordemos que kilo quiere decir 1000, es decir 10.000 ohmios, 2 kiloohmios es decir 2000 ohmios, y 1 kiloohmio es decir 1000 ohmios. Pero a nivel comercial o en la práctica, ¿cómo entonces definimos o cómo sabemos cuál es el valor de una resistencia? Sencillo, ellas tienen un código de colores y esta es la tabla que me sirve para guiarme por el código de colores. Si yo compro una resistencia y ella me presenta el color rojo, morado, verde y plata, lo que voy a hacer es que me voy a la tabla del código de colores y voy a mirar que la primera franja que me representa el verde me representa una cifra de 2. La segunda franja que me representa el color morado me representa una cifra de 7. Voy juntando las cifras, vamos en 27. La tercera banda, que es una banda verde, yo me guío por favor por la tabla de la izquierda y me dice que la banda verde, si la tercera banda verde si la tercera banda es verde, debo multiplicar por un valor de 100.000. Es decir, vamos en 27 por 100.000. La cuarta banda es una banda plateada y el cuadro de colores, el código de colores me indica que si la banda es plata es porque la resistencia oscila entre el valor de 27 por 100.000 más o menos el 10% de ese valor. Es como un rango, un rango en el cual se puede encontrar la resistencia, es decir, la resistencia no va a ser exactamente de 27 por 10 a la 5, sino que ese resultado puede variar un poco, puede subir o bajar un poco, subir o bajar hasta el 10% máximo. En este orden de ideas, el valor de la resistencia sería 27, le agrego los 5 ceros y decimos más o menos 10% por la banda plateada. Eso sería lo mismo que decir 2700 kiloohmios. Miren, recuerden, quite 3 ceros. Los kiloohmios, esta acá recordemos que me reemplaza estos 3 ceros, que me implica que estoy multiplicando por 1000, es decir, cierro con que la resistencia haría un valor de 2700 kiloohmios más o menos el 10% de este valor. Con esto cerramos entonces la explicación a grosso modo de lo que son los circuitos en serie en paralelo, cómo debemos analizarlos y sus generalidades y principales características.